Bueno, ¿y cuál fue el diagnóstico de esta primera evaluación? ¿Cuál la metodología? ¿Qué camino deberá recorrer este proyecto y hasta dónde va a ser impulsado? Se lo vamos a preguntar a Paulina Campos, directora de Fundación Hogares, que junto con México Evalúa son los autores de este índice para medir la cohesión social. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. ¿Hasta dónde debemos entender? Bueno, vamos a empezar por el principio, desde luego. ¿Qué es la cohesión social? ¿Y qué factores debemos tener en cuenta o en consideración quienes no estamos cercanos a este tema? La cohesión social es el grado de vinculación que existen, en este caso, entre los vecinos de una comunidad. Nosotros lo estamos viendo con 4 dimensiones. La primera tiene que ver con la confianza interpersonal, es decir, la expectativa positiva y certera del comportamiento del otro, aún en situaciones de falta de información o de adversidad. Tenemos también el comportamiento participativo. Esto tiene que ver con la frecuencia en que los vecinos interactúan en actividades comunes. El sentido de identidad, esto es cómo se relacionan en términos de valores, qué tan afines son ellos mismos, y el sentido de pertenencia, qué tanto forman parte de un grupo. Esta es una tendencia natural de todos los seres humanos. Ok, entonces reuniendo estos 4 sentidos, digamos, estos indicadores, podemos hacernos de un universo y de un perfil de las personas que están en una zona, porque no tiene que ser el mismo. Esos elementos son diferentes de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ciudad, tal vez, a las condiciones climáticas, a las condiciones socioeconómicas. Exactamente, pueden haber precondiciones a la cohesión social, que aunque no forman parte de la cohesión, sí pueden cambiar los niveles de cohesión. Por ejemplo, nosotros en nuestro estudio encontramos que los conjuntos habitacionales que analizamos con vivienda de interés social, que tienen mayores índices de cohesión social vecinal, es aquellos donde la percepción de inseguridad es menor. Es decir, entre más cohesionado estés, mayor será la percepción de seguridad. Es decir, mientras más cercano a mi vecino estoy, si lo pudiéramos bajar hasta este punto, me da cierta sensación de seguridad. Quizá el entorno no sea del todo amigable, pero mi relación con el vecino me fomenta esa sensación de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué factores? O sea, no es que esté pegadito a mí, me esté apapachando, sino hay elementos, ¿no?, que se despiertan con esa cohesión. Típicamente en comunidades más cohesionadas van a estar también conservadas mejor físicamente. El vandalismo, por ejemplo, es algo notable en comunidades que tienen un bajo nivel de cohesión social vecinal. Entonces, todo este tipo de elementos van construyendo esa percepción de inseguridad. Ahora, tú me comentabas tras bambalinas que incluso en Nueva York, cuando esta tolerancia cero de Giuliani, pues nos hablaban solamente de acciones de seguridad, es decir, nos imaginábamos solamente a la autoridad actuando, pero casi no se difundió todos estos programas que acompañaron o que cobijaron de alguna forma el actuar de la autoridad, que fueron programas sociales, y uno de ellos fue justamente detectar la cohesión social y combatir el vandalismo desde la casa del vecino. Fíjese qué interesante. Exactamente. En esa experiencia se pudo ver comprobar la famosa teoría de las ventanas rotas. Y se pudo evaluar y evidenciar que en aquellos lugares donde había ventanas rotas por causa del vandalismo generaban un mayor índice delictivo, y que al cambiar por completo estas ventanas, al sustituirlas, bajaba el comportamiento delictivo. Entonces es la importancia que tiene la imagen urbana y los temas físicos también para cambiar el comportamiento de las personas. Fíjese, algo que pudiéramos pensar que se limitaba a ciertos barrios o a ciertas zonas con poder adquisitivo, donde quizá la gente personalmente no realiza estas labores de mampostería, de jardinería, etcétera, etcétera. Cualquiera pensaría que el estado de bienestar no tendría nada que ver con mi estado de seguridad y la cohesión social. Es decir, lo voy a decir al lenguaje Mario Alberto León, al perro flaco se le cagan más las pulgas.
Y quien quisiera decir que en los barrios muy pobres o no tan favorecidos, alguien llega y hace este trabajo, no. Exacto. Son ellos los que tienen que fomentar también ese valor y tener estos valores, ¿no? Y compartirlos con la ciudadanía, porque si no el deterioro es mayor, la sensación de inseguridad crece, y es una invitación justo para que el crimen organizado pues permee estas zonas que a lo largo de todos estos años han ido ganando esos terrenos, ¿no es así? Sí, el mayor reto que tenemos en México es el bajo nivel de participación social. Se publicó recientemente un estudio que realizó el INE en colaboración con el Colegio de México, donde se reportaba que solamente el 4.8% de los mexicanos participamos en temas relacionados a nuestra comunidad. Ahí te puede decir mucho. Sí. Realmente no tenemos una organización de nuestra vecindad. En los conjuntos habitacionales que nosotros estudiamos se concentran precisamente esas condiciones que no favorecen en sí misma la cohesión social. Estamos hablando de lugares donde el nivel educativo es menor a secundaria, donde las personas se tienen que trasladar largos trayectos todos los días hacia su trabajo. Entonces se vuelve un reto aún mayor el poder participar, el poder organizarse, pero es fundamental. Seguimos hablando de cohesión vecinal social. Estamos con Paulina Campos, ella es directora de Fundación Hogares y tiene ya un rato trabajando con estos temas. La verdad es que tienen un proyecto muy similar a esto que se hizo recién en Pachuca, con este mural, este diseño urbano para tratar de cambiar el entorno y que la gente se sintiera pues más grata en su lugar de origen, se sintiera más cómoda, más identificada. Justamente los valores que nos estás contando, ustedes lo hicieron a nivel nacional en diferentes zonas. Y este trabajo, este índice, pues viene a recuperar también y a reconfirmar parte de que todos esos valores no son cabos sueltos. Son cabos que la gente va sumando y va teniendo en su casa como sus propios valores, ¿no? Estamos hablando de que esto que te decía hace un rato se perdió, ese de los años 50, de vecina, me regala una tacita de azúcar. Claro que sí, vecinita, siéntese, ¿no? Vamos a comernos unas galletitas. ¿Cuál? Ahorita, ¿qué? Yo ni la conozco, pum, que sea la de enfrente, ¿no? Esa violencia se replica en las calles y se replica en los hogares. Y todo porque no tenemos identificados estos valores y no hemos sabido como país estimularlos. Algo bien interesante, María, ahora que lo comentas, es que aunque el comportamiento participativo es muy bajo en nuestro país, lo que sí identificamos y que puede ser un área a desarrollar con las políticas públicas precisas, es que más del 74% de los vecinos encuestados dijeron que estarían dispuestos a trabajar a favor de su comunidad. Entonces sí existe una predisposición a colaborar. Lo que tenemos que hacer es diseñar las políticas públicas y los programas que permitan desarrollar ese potencial. ¿A quién le va a tocar esa chambota? Porque es todo un tema. Es que es la parte de la convivencia social, es todo lo que los gobiernos, y tan no lo hemos visto como país, que no existían índices como este, ¿no? Nadie se había ocupado de decirnos, oigan, todo esto está suelto, hay que identificarlo, hay que medirlo, hay que saber qué tan deteriorado está, en dónde, para poderlo trabajar, como tú dices, aplicar las políticas públicas específicas en estos puntos. Ahora, lo voy a poner en la... el no tenerlo en el radar, pues indica que los gobiernos no le han prestado quizá la suficiente atención, o como sociedad no nos hemos preocupado por fomentarlo. ¿Cómo recuperar este índice de cohesión social, que finalmente es algo que pues lo hemos oído mucho en las declaraciones de las autoridades cuando hablamos de delincuencia, porque decimos que el tejido se rompió? Pues es este. Exacto, cuando México Evalúa y Fundación Hogares unimos esfuerzos para desarrollar esta herramienta, sabíamos que era un reto medir un fenómeno social como la cohesión social, pero hoy es un tema que está en la agenda, está de moda. Hay organizaciones del sector público, privado, sociales que están invirtiendo recursos en reconstruir el tejido social o en fortalecer la cohesión social. Hay que medirlo. Es un término un tanto abstracto, pero se puede medir, y esta propuesta que presentamos México Evalúa y Fundación Hogares es precisamente eso, poder desagregar la cohesión social, qué la compone y cómo cada uno de estos componentes se comporta, y de esta forma se puede monitorear, por ejemplo, las políticas públicas o los programas que tienen mayor impacto.
Hoy vivimos en tiempos de austeridad presupuestal, entonces con mayor razón es importante ver cuáles son los de mayor impacto e invertir los recursos en ellos. Ahora, dentro del modelo ustedes ya hacen algunos señalamientos, ¿no? Como, ¿qué tipo de cosas podríamos descubrir o toparnos cuando ojeamos los resultados que ustedes nos están entregando? Hallazgos importantes, Mario, te comparto. Uno que nos llamó mucho la atención es que el 66% de los vecinos consideran que no hay espacios públicos suficientes para que puedan reunirse y convivir. Estamos hablando de parques, canchas deportivas, centros comunitarios. Y arriba del 74% dijeron que los que existen están en malas condiciones. Otro elemento que nos pareció importante, el servicio público peor evaluado en los conjuntos habitacionales fue el de la vigilancia de la policía. Aproximadamente el 75% de los vecinos dijeron que era de mala o muy mala calidad. Entonces nos empieza a dar la información necesaria para poder fortalecer la cohesión social. En general, evaluamos este índice en una escala del 0 al 10. Los conjuntos habitacionales que evaluamos en Tijuana, en Coatzacoalcos, en Toluca, todos ellos tuvieron un nivel medio, alrededor de 5 puntos. Pues estamos muy bajos. ¿Y la gente, fue la gente la que participó directamente en responder las preguntas? ¿O cómo está la metodología? Hicimos encuestas con un muestreo representativo por conjunto habitacional a los vecinos. Y son precisamente los vecinos, a través de este instrumento, pudimos identificar estos 4 componentes y pudimos calcular el índice. Ahora, en los subíndices, los que te comentaba de confianza, sentido de pertenencia, ahí sí hubo una mayor varianza y tuvimos desde niveles medios bajos hasta niveles medios altos. Y es que, ¿por qué sería importante entonces entender hasta dónde tenemos que llevar estos elementos, reevaluarlos, apoyarlos y desarrollarlos? ¿Por qué sí? Es importante para todos. Primero, para los vecinos que viven en estos conjuntos. Yo creo que todos estamos interesados en saber cómo está el lugar en el que vivimos, qué condiciones hay para saber si es un lugar inseguro o no, por ejemplo. Entonces, cuando tú desagregas el fenómeno como vecino, puedes saber cómo está el lugar donde está tu familia y donde tus hijos van a salir a la calle. Segundo, para todos aquellos que diseñan políticas públicas, para todos aquellos que diseñan los programas públicos, ayuda mucho para hacer los diagnósticos, dónde conviene implementar determinado programa, cuáles son los programas que funcionan. Y, por ejemplo, para fundaciones como nosotros, organizaciones sociales, donde también se hace trabajo de campo, ayuda mucho tener un indicador para saber el impacto de nuestras acciones, saber si efectivamente estamos contribuyendo o no en algo y poder invertir mejor los recursos. Entonces, nosotros le damos un gran uso. Hicimos una metodología muy fácil, replicable. No queríamos un índice que fuera tan complicado de entender que guardáramos en un cajón después de publicarlo. Cualquier persona puede replicar. ¿Y lo pueden consultar en la página? Sí, exactamente. ¿Cuál es la página? www.fundacionhogares.org y también en la México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Perfecto, pues ya nos tenemos que ir, Paulina Campos, directora de Fundación Hogares. Yo te quiero agradecer muchísimo y ojalá podamos darle continuidad, porque de verdad esto es uno de los puntos más importantes quizá que hemos redescubierto en un momento de crisis social como la que tenemos en el país. Redescubrirnos que sigue estando en el poder de la gente el rescatar esto que es la confianza, los valores, y que solamente tenemos que acercarnos a fundaciones como ustedes, y que el gobierno quizá no ha trabajado en balde. Eso es algo muy importante. Quizá no hemos puesto el esfuerzo en el lugar que se requería, ¿no? Muchas gracias, sí. Mario. Yo creo que sí, hay políticas definitivamente interesantes. Entonces, este tipo de instrumentos te ayuda a evidenciar el impacto, para que se pueda saber realmente cuáles funcionaron. Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Y gracias también a usted por habernos acompañado en este Panorama 360. Mañana nos vemos por Efectos Televisión, nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. Tenemos más, no le cambies, sigue sin todo.